Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que esté muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas. Hoy vamos a charlar con Héctor Ñaupari desde Lima, Perú, para charlar sobre la situación institucional de Perú, qué pasa, hacia dónde va la situación. ¿Puede esto tener algún coletazo sobre la Argentina? Vamos a charlar qué pasó con Pedro Castillo en su intento de golpe de Estado, cómo juega la justicia. Vamos a ver cómo se separa también, digamos, la situación político-institucional y la situación económica en Perú, que parecen ir por carriles distintos. Parece haber cierta independencia o una fuerte independencia del Banco Central. Y bueno, todas estas preguntas vamos a charlar con Héctor Ñaupari, a quien estamos esperando y va a ingresar seguramente ya. Vamos a poder conversar con él sobre este tema. Así que Héctor Ñaupari es presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana en Lima, Perú, una institución liberal situada en aquel país, y vamos a dar la perspectiva sobre lo que está pasando en Perú desde una visión de las ideas de la libertad. Estamos viendo a ver si se suma para comenzar a charlar. A ver, vamos a ver. Vamos a... Bueno, ¿qué tal? Estamos nuevamente conversando con ustedes. Estábamos conversando con Héctor Ñaupari algunas cuestiones técnicas y ya se está sumando para charlar sobre la situación institucional, qué pasa en Perú, qué rebote podría tener esto sobre la Argentina. Estamos viendo si se suma. Héctor Ñaupari es presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana. Ahora vamos a ver un segundo, a ver si tiene problemas técnicos. Bueno, estamos conversando, acá está Héctor Ñaupari, estamos tratando de contactarlo. Ñaupari es presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana, sito en Lima, Perú, y vamos a conversar sobre Perú y Castillo y la libertad en riesgo. Así que, Héctor, Hola, querido, ¿cómo estás? aquí muy bien, pese a las acegas circunstancias, bueno, muy contento también por el campeonato mundial obtenido por Argentina. Mi felicitación y mi abrazo para todos Para Mbappé. los campeones argentinos, no, no precisamente ¿no? No para Messi, para el Dibu, Lautaro, Álvarez, ¿no? Realmente un gran equipo, ¿no? que empezó de menos a más y terminó con una gran performance futbolística. Sí, sí, realmente también estamos muy contentos y aparte, más allá de lo futbolístico, el hecho de compartir los valores, ¿no? Del progreso, el trabajo, el esfuerzo, Eso. realmente una identificación muy grande con los valores, ¿no? Hermoso, hermoso. De Más allá del resultado, ¿no? Sí, creo que además es evidente los valores que acoge Messi, que promueve, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, creo que además es admirable por el cambio valórico, por el cambio ético. Creo que eso es una cosa que hay que destacar, ¿no? De un hombre de familia, esposa, con hijos, permanente, ¿no? O sea, entregado a la causa deportiva, ¿no? Que es la suya, ¿no? No transitando por rutas inadecuadas o inapropiadas, de cualquier perspectiva, sino más bien encontrándose consigo mismo en deporte. Yo creo que además eso es doblemente meritorio y que además por fin encuentra ese liderazgo que transmite a un equipo de jugadores, algunos de su generación, ya pocos, pero la mayoría muy jóvenes, de 20, 21, 19 años, 20 años. Eso realmente es un elemento a destacar, de muy importante. Tal cual, Héctor. Así que te agradecemos por las palabras y vamos a volver un poco a la realidad de nuestra política latinoamericana, ¿no? Y bueno, sabemos lo que pasa en Argentina y bueno, estamos siguiendo de cerca lo que sucede en Perú y te preguntamos, bueno, millones de preguntas, ¿no? Pero vemos que está todo revuelto,
vimos que lo que sucedió con Castillo, Sí. la asunción de la nueva presidenta, y te pregunto si la libertad está en riesgo en Perú. Bueno, la libertad siempre está en riesgo en el Perú. O sea, la libertad del mercado están siempre bajo ataque. Digamos que es una suerte de doble ataque, ¿no? Hay un ataque que es el que está predominando en este momento por las revueltas que están ocurriendo, que es el ataque de la informalidad y de la delincuencia organizada. Estamos hablando de todo. Particularmente hay que distinguir en el Perú el caso de la informalidad, que es el comerciante informal, el que vende sus cosas en la, digamos, en la calle, en fin, el que cobra en negro, en fin, ¿no? Pero que emprende, es decir, está realizando un emprendimiento, lo que es distinto de la ilegalidad. Es decir, estamos hablando aquí que esto está financiado, o sea, estos ataques que ha sufrido el gobierno de Dina Boluarte, son ataques más bien de la tala ilegal, de la minería ilegal, asociados a dineros absolutamente por fuera de todos los mecanismos gubernamentales. Estamos hablando del narcotráfico y del narcoterrorismo, porque en los últimos tiempos, Sendero Luminoso y los remanentes del MRTA se convirtieron en una suerte de guardaespaldas de los narcotraficantes en la zona del Plano, ¿no? Ahora bien, ellos han querido tener un brazo político y finalmente lo consiguieron a partir de Vladimir Cerrón y de Pedro Castillo. Entonces la aceleración de este proceso de ingresar a quemar las oficinas de los ministerios públicos, las oficinas de la entidad recaudatoria, la toma de aeropuertos, la quema de los locales del Poder Judicial, es una expresión de esa organización criminal delincuencial que está tratando de tener digamos, un perfil político. Entonces, por eso es que es y está montada sobre precisamente personas que se han dedicado a la política, sobre todo a la política revulsiva, ¿no? Pintante con el terror prácticamente toda su vida, ¿no? Entonces, eso es para aclarar el panorama, ¿no? No estamos frente a una sonada, digamos, comunista, o sea, porque se agota en sí misma en el adelanto de elecciones y en la promoción de una asamblea constituyente para que este sector ilegal imponga una narcoconstitución de manera similar en política. Es decir, que imponga una constitución que les permita a ellos campear a sus anchas contra la población, digamos, civilizada que vive, que no vive al margen de la ley, sino que vive obedeciendo a la ley, ¿no es cierto? Teniendo sus propiedades, sus emprendimientos, sus pequeñas, medianas, grandes empresas, pagando sus impuestos, viviendo, digamos, pacífica y respetuosamente, ¿no? Entonces, encontraron un primer engranaje político a través de Pedro Castillo, ¿no? Que está vinculado y continúa vinculado a lo más radical del magisterio, ¿no? Y claro, el modelo es el que está de moda con la izquierda castrochavista del Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla, es decir, el establecimiento de lo que yo llamo una constitución macondiana, ¿no? Donde es como Macondo, donde intentan reinventar toda la realidad, y si la realidad se les opone, hay que cambiar la realidad, siguiendo el dictado marxista clásico, ¿no? Entonces, pero en realidad, lo que obra detrás de ello es el establecimiento de una constitución que les permita a este grupo de delincuentes, de criminales organizados, actuar a sus anchas, ¿no? Y tener una trata de personas a sus anchas, y tener un libre paso de la tala ilegal, de la minería ilegal, con todas las consecuencias que eso fundamentalmente tiene. Son trabajadores todos sobreexplotados, y por supuesto el narco y el narcotráfico aliado al terrorismo. Entonces, para ellos, el Ministerio Público, las instituciones tutelares de justicia, las Fuerzas Armadas, todo lo que represente el Estado, tiene que o desaparecer o aliarse. Y ese es básicamente y a ese contexto es que se ha ocupado un sector que acá denominamos, por eso decía yo, dos líneas, un sector que se ha denominado a sí mismo caviar, ¿no? Tras el fracaso sucesivo desde los 80, los 90, el gobierno de Fujimori y sucesivos gobiernos, la izquierda, digamos, entre comillas, democrática, ¿no? Respetuosa del juego político, no ha conseguido formar un partido político continuo.
Entonces se ha estado aupando permanentemente a candidatos proclives a ellos, vendiéndoles la idea que sin ellos, sin esta izquierda, sin esta izquierda, digamos, como decimos nosotros, ¿no? La divina izquierda, la divina gauche, ¿no? Sin este tipo de izquierda ellos no van a poder manejar un Estado cada vez más grande y más difícil, ¿no? Entonces, tienen una relación, digamos, de cohabitación con este sector ilegal, ¿no? Que no tiene ideología, salvo únicamente la mirada sobre sus negocios. O sea, eso hay que considerarlo y mirarlo desde esa perspectiva. Que no es otra cosa que valga la verdad, el, 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 el sistema económico peruano, y eso lo destacó muy bien Oppenheim, como es tan sólido, ha sido sólido incluso para este sector ilegal criminal. Es decir, recuerda tú que en el Perú nosotros tenemos un sol que no se evalúa de manera sistemática en los últimos 30 años, casi 35 años, ¿no? Tenemos una moneda estable, una moneda sana, que no genera una inflación, digamos, galopante, como se tiene en Argentina, por supuesto en Venezuela y en otras partes de América Latina, ¿no? Entonces, hay un orden macroeconómico que se hace predecible por sí mismo, además, por supuesto, de los tratados de libre comercio ya firmados, que hacen que la economía funcione por fuera de manos del Estado. El problema no es económico. El problema ni siquiera es político, porque si vamos a ponerlo, como se dice, up to date, al día de hoy, que ya se adelantó el proceso electoral y se adelantó el cronograma electoral. Si tú le preguntas a cualquier persona que está bramando por una asamblea constituyente y que está pidiendo nuevas elecciones, no tienen idea de por quién van a votar, no tienen idea de por qué partido van a votar, no tienen ni siquiera un candidato, ¿no? Esto es asentado precisamente para generar una debilidad de naturaleza política, una debilidad, como en el llamado de tu entrevista, una debilidad de naturaleza institucional. Lo que hay que destacar es que el golpe de Castillo no ha sido contra el Congreso no le ha hecho prácticamente nada. La orden que dio fue la de detener, por supuesto ilegalmente, a la fiscal de la Nación. Estábamos hablando de un hombre sin trayectoria política, sin trayectoria vital alguna, que ni siquiera tenía un pasaporte, que ni siquiera, vamos a ponerlo así, ni siquiera tenía un bidet en su casa. O sea, entonces, este personaje, ¿no? Intenta dar, pues, un golpe de Estado completamente aberrante, incluso a las luces, ¿no? De lo que Malaparte enseñaba como la teoría y técnica del golpe de Estado, ¿no? O sea, en una evidente falta de criterio, en una evidente falta de sabiduría política, de olfato, absolutamente todo, ¿no? Y fue la institucionalidad la que respondió, porque evidentemente las Fuerzas Armadas no tenían ninguna causal para detener ilegalmente a la fiscal de la Nación, ni al presidente del Tribunal Constitucional, ni a la defensora encargada de la Defensoría del Pueblo, que es hacia donde apuntaba Castillo, ¿no? Para lograr eso, tenía obviamente que liquidar al Congreso. Entonces, no tuvo apoyo en particular de las instituciones tutelares de la justicia. O sea, desde esa perspectiva, el fallido golpe de Estado de Castillo ha sido una respuesta desde la institucionalidad, ¿no? Porque lo que pretendía este señor, el golpista, era gobernar mediante decretos supremos, neutralizar las 51 carpetas fiscales por las que estaba siendo procesado. El verdadero acorralamiento a Castillo y sus secuaces es por el Ministerio Público, que hace su trabajo. Es decir, acá lo único que han hecho el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, es hacer su tarea. Es decir, la evidencia de que hay una organización criminal, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es proceder con las pesquisas y las investigaciones, generar las carpetas. Eso es exactamente lo que pasó y esa es la razón por la que Castillo adelanta estas circunstancias, incluso de manera inconsulta con las propias Fuerzas Armadas. Y es más, las propias Fuerzas Armadas en el Perú, ¿no? Que se tienen en estas circunstancias dramáticas y, como se dice, de última ratio, ¿no? Se tienen, por lo menos en la opinión pública peruana, como el fiel de la balanza para terminar de decidir si un golpe es exitoso o no lo es, ¿no? Lo que sucede es que esa es otra parte de un ejercicio institucional interesante, ¿no? Tanto el Ministerio Público como el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han pasado sucesivas elecciones de sus principales titulares y en el caso de las Fuerzas Armadas en democracia.
Entonces, ya no es que hay un alejamiento, digamos, de la política activa o de la política institucional respecto de las Fuerzas Armadas, que se deben primero a la Constitución y luego al político que ejerce temporalmente el poder en ese momento, ¿no? Y entonces, frente a distintas maneras de asonadas, donde ellos mismos en su propia experiencia han visto a sus principales líderes institucionales siendo metidos presos más tarde o más temprano, ¿no? Han aprendido la lección a su pesar, pero la han aprendido. Entonces se dan cuenta que la defensa de la Constitución es lo único que a ellos los inhibe de un proceso que más tarde o más temprano iba a dar con sus huesos en la cárcel. Esa es la razón, ¿no? O sea, esa es de verdad, o sea, por ese lado, digamos, yo creo que hay una fortaleza institucional. Yo creo que el 7 de diciembre pasado se dio una lección de naturaleza institucional cuando los líderes institucionales de todas las áreas, ¿no? No dieron su respaldo al gobierno, ¿no? Cuando ninguna de las tres armas, incluyendo la Policía Nacional, tampoco, ¿no? Y es la razón por la que tuvo que salir huyendo, y es la razón por la que lo condujeron por una calle principal de Lima que colindaba con la prefectura, y ahí se detuvieron para entregarlo. Y ahí se acabó. O sea, lo que ha seguido es una sonada tratando de crear un descabezamiento institucional generalizado, ¿no? Promovido, como te decía, por organizaciones absolutamente criminales. O sea, no estamos hablando aquí de un sector informal empresarial, ¿no? Que trabaja fuera de la legalidad, digamos, económica, ¿no? Pero no son criminales. El sector que gruesamente ha financiado a los manifestantes, no diré manifestantes, no, sí, a los continuadores de esta zona, que ha financiado las tomas de los aeropuertos, las quemas de los edificios públicos, la quema de las empresas privadas, eso no tiene absolutamente nada que ver con una protesta, digamos, de todo margen legítimo, ¿no es cierto? Una protesta de izquierda, por ejemplo, como la que ocurrió en Chile, quemaba iglesias. Eso es impensable en el Perú. O sea, la izquierda se pone por fuera de toda circunstancia, la izquierda lo sabe, ¿no es cierto? Si se atreviese a quemar una iglesia. Por eso el propósito político es otro. Era generar un descabezamiento institucional y acelerar todo lo que se pueda el proceso de adelanto de elecciones, a sabiendas de que solo hay 12 partidos, ahorita inscritos, 9 por inscribirse, que van a ser un total de 21. Que hasta este momento no sabemos si siquiera tienen candidatos. De hecho, no los tienen, ni siquiera los partidos inscritos. Entonces, yo a través tuyo y a través del programa nacional haga una invocación para que se tenga claridad, el pie a tierra suficiente para darnos cuenta de que lo que quiere producir este adelanto acelerado de elecciones, ¿no? Concomitantemente una asamblea constituyente, tiene dos propósitos. Tener unos titulares del Poder Ejecutivo absolutamente debilitados y con una muy escasa votación, cualesquiera que estos sean. Porque un presidente débil se va a dedicar fundamentalmente a defenderse que a defender la seguridad nacional, que está amenazada por esta ataque. Y con posibilidades fundamentales de ser vacado. Entonces, un presidente debilitado en esas condiciones, ¿no? Siempre va a ser un presidente que no haga la tarea, o que no tenga el músculo político suficiente para respaldar a quienes sí están en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, y lo segundo es además tener un Congreso tan atomizado que lo único que permita es un choque con el Ejecutivo. Más o menos, ese es el resultado de un proceso electoral. A estas fuerzas no les conviene, ¿no es cierto?, tener un ejecutivo fuerte, pero que al mismo tiempo no dé zarpazos autoritarios, sino que más bien responda al ejercicio de la institucionalidad, ¿no? Cuando es así, entonces el Estado funciona. Hay ¿cómo se llama?, medicinas en las costas, útiles en los colegios, el agua sale de los grifos, etcétera, ¿no? Acá la discusión no es, otra vez, que estamos ante un sistema explotador y ampliador que nos hambrea a todos. Eso no es verdad. O sea, todas las cifras hablan de una situación de reducción de la pobreza, y que es justamente con este gobierno de izquierda iniciado por Castillo que se empezó a generar esos problemas económicos.
No obstante, el sistema económico está tan fortalecido desde ese aspecto que incluso para quienes pronosticábamos, pues, ¿cómo se llama? Una debacle económico-institucional de terribles condiciones. Esto no se ha producido, ¿no? Porque además hay un Banco Central de Reserva que está manteniendo sólidamente el barco en la economía, que está manteniendo sólidamente ¿cómo se llama? La estabilidad monetaria. Entonces, esa circunstancia hace que incluso el sector informal emprendedor, vamos a llamarlo así, a pesar de que está fuera del margen por el sobrecosto legal que ello genera, eso no significa que esté en un estado de empobrecimiento, ¿no? Sí lo estaría, obviamente, frente a la incertidumbre política, ¿no? Eso sí es lo que quieren generar estas fuerzas adversas, no solo a la democracia, no solo a la institucionalidad, sino por demás, son fuerzas que lo que están buscando es verse ellas mismas liberadas de su proceso. Es decir, quieren una policía corrompida, ¿no es cierto?, que les permita operar, que les permita hacer su circuito de narcotráfico, su circuito del oro y los metales ilegales, su circuito de la tala ilegal, ¿no es cierto?, extender sus redes de trata de personas, ¿no?, contaminar. Entonces, por supuesto, el Estado de Derecho en su conjunto, ¿no? El Ministerio del Ambiente, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, cualquier institución que puedas mencionar desde esa perspectiva, es un enemigo. Es un enemigo y con doble razón tiene que ser, digamos, neutralizado, ¿no? Como dicen los mexicanos, con plata o plomo, ¿no? Ese es el panorama ahorita en el Perú, ¿no es cierto? Ahora, esto implicaría que todas las fuerzas democráticas que entiendan sagazmente y sensatamente cuál es esa disyuntiva, ¿no? Deberían buscar, obviamente, dado el adelanto del calendario, ¿no?, los mejores mecanismos de negociación política para ir, bueno, a un gobierno de centro derecha o a un gobierno de centro izquierda, pero que haga que el Estado funcione. Eso, digamos, por supuesto que siempre parece para quien habla, lo óptimo es que sea un presidente liberal o libertario o defensor de las libertades, ¿no? O un centrista republicano defensor de las libertades, por lo menos. Pero dado el adelanto del calendario, es eso a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Y dicho ese paso, porque evidentemente, junto con ellos, hay otros expresidentes que están desesperados por postular, porque lo que están haciendo es una huida hacia adelante, ¿no? Están tratando de retrasar sus procesos todo lo que puedan para evitar no poder postular, o por lo menos forzar ese intento, porque saben que mientras más sea un calendario, digamos, de mediano plazo, como es el que se ha propuesto, donde las elecciones van a ser en abril del 2024, la segunda vuelta va a ser en junio del 2024, ¿cómo se llama? Se unge al presidente en el 28 de julio del 2024. Aún así, como te digo, a fecha de hoy, a este minuto, hay solamente 12 partidos que cuentan con la inscripción, pero no tienen candidatos ni en la plancha presidencial ni en la lista parlamentaria. Entonces, llama a risa, a espanto, ¿no? La supina ignorancia con que la ciudadanía solicita un adelanto de elecciones sin saber por quién va a votar. Y lo más probable es que, como ha ocurrido en el Perú en los últimos tiempos, termine de decidir ese día de diciembre que vayamos a las urnas, o el día de abril que vayamos a las urnas en la cola. Es en la cola para ir a votar. Ese ha sido el comportamiento natural del peruano. Es decir, es un compromiso político de la boca a la barbilla, ¿no? Porque si fuese pues un compromiso, ¿no?, inmanente, que verdaderamente fuese equivalente al nivel de desgano, de indignación, 3/4 partes de los peruanos estarían inscritos en alguno de los partidos que se va a presentar en la elección. Ya tendrían una idea de por lo menos por qué partido votar, cuál es el partido por el que simpatizan, porque hay una simpatía ideológica, qué sé yo, ¿no? Eso no existe este minuto, ¿no? O sea, no se observa en ninguna parte de la ciudadanía, transversalmente, saber por qué candidato van a votar. No, y sin embargo están pidiendo adelanto de elecciones, ¿no? Y hay una contradicción que es, como sabemos tú, que has hecho muchos ensayos al respecto, propio de la naturaleza humana. Ya, digamos, la gente decide
a última hora las decisiones más difíciles de su vida, como es. Héctor, querido, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos y clarificar lo que pasa en Perú y, digamos, como uno de los ámbitos de América Latina donde ocurren acontecimientos que hay que mirar, digamos, para ver, digamos, el grado de solidez de las instituciones, cómo el libre comercio afecta en favor del mantenimiento de la división de poderes también, cómo la separación del Banco Central logra que Perú tenga una economía que más allá de los vaivenes políticos e institucionales continúe yendo hacia adelante y volvemos al tema de la división de poderes, ¿no? Que es justamente la forma de evitar reducir los riesgos, ¿no? de los ataques populistas, demagógicos y dictatoriales. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, igualmente, Martín, muy contento. Otra vez un enorme abrazo a todos nuestros amigos argentinos. Otra vez una enorme felicitación por esa Copa del Mundo que nos ha llenado a todos de alegría. Todos hemos estado pendientes del partido y creo yo que el mensaje debe ser ese, ¿no? Libertad, división de poderes, Estado de Derecho, respeto a la ley, firme institucionalidad económica, predictibilidad, es fundamentalmente la clave, el motor del progreso y la prosperidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un gran abrazo. Chao, chao. Otro abrazo. Chao. Chao.